Y en esta noche tenemos una presencia muy especial porque estamos a días, ¿no?, de que se conozca la verdad sobre Nicolás Pachelo. Y está junto a nosotros la doctora Raquel Pérez Iglesias, porque hay muchas preguntas para hacerle. Sí, ya Y lo sobre creo. todo porque ¿hace cuánto, por ejemplo, que no habla con Nicolás Pachelo? En realidad, para poder hablar con Nicolás, desde el 22 de octubre tenía que Nicolás pedirle un celular a algún compañero de celda o del pabellón. En el pabellón no hay concretamente un abonado telefónico como hay en otras partes, y desde el 22 de octubre que se le había quitado el celular de él por esta cuestión de un malentendido que se dio donde el periodista Estrione lo invita a dar una nota al aire. Nicolás le manda un mensaje diciéndole no te puedo dar una nota porque necesito autorización. Y ahí le sacan el teléfono. Le sacaron el teléfono, él dio la clave, se abrió el teléfono, pero no dejaron consignado el resultado de esa diligencia. De modo tal que, sin más, con lo que se vio por televisión y sin haberlo confrontado con lo que surgía del celular, de la apertura que él facilitó, se les quitó el celular y se confirmó ayer la resolución, en lo que creemos que es una resolución injusta, verdaderamente. Raquel, ¿cómo llegamos al 2 de diciembre y qué presunciones tienen ustedes? Si nos quedamos con aquella exposición de la Fiscalía en el cual se fueron apoyando cada bala, donde se hablaba de la participación de Nicolás Pachelo como el autor de la muerte de María Marta, ¿hay un camino al cual no se llega, yo creo, a concretar del todo lo que la Fiscalía quiere probar? No, realmente no lo concretaron. Más allá, yo no voy a entrar a cuestionar cuestiones estilísticas Sí. que son estéticas, digamos, de esta cuestión de, en el alegato de apertura, haber puesto las 6 balas y demás, y en el alegato de clausura, que llevaron hasta las 9:30 de la noche, mostrando cartas de póker. Realmente fue un espectáculo encantador, pero para verlo en una obra de teatro, en un teatro. Recién a esa hora pudimos empezar las defensas a ejercer nuestro derecho de alegar, después de un día desde las 10 de la mañana, donde llegábamos agotados, y bueno, en fin, lo cierto es que veo mucha representación teatral, pero sin sustancia. Y sin sustancia, obviamente, Diego, porque después en primer lugar, porque Nicolás no es el autor de este hecho, eso claramente decirlo, ¿no? Sí. Realmente las pruebas que en su momento construyeron desde la defensa de Carrascosa fue concretamente el despliegue de una estrategia de defensa construida para defender a Carrascosa. Había trascendido que él en parte no podía justificar esa coartada, en la que supuestamente va a comprar a algún lugar, tenía los tickets. ¿Qué queda de esto? ¿O qué dice la Fiscalía? Bueno, eso hay que empezar a señalarlo primero, que la propia familia fue la que, al hacer el certificado de función, dijeron que el horario de fallecimiento de María Marta había sido a las 19 horas. ¿Sí? Así transcurrió inclusive el primer juicio del año 2007 contra Carrascosa, hablándose que el horario del homicidio había sido, del homicidio había sido concretamente a las 19 horas. Luego, para el juicio del año 2011, que se lleva a cabo por el delito de encubrimiento contra familiares y amigos de la familia García Belsunce, para esa fecha es que, por la declaración de Moreira, el médico que había hecho la autopsia, se empieza a decir que el horario de muerte había sido a las 18:30. La realidad, esto así por la cuestión de la fractura de la costilla y las maniobras de resucitación y demás, que no habían provocado sangrado, lo cual daba al lugar que había sido una hora antes de las maniobras de resucitación. En fin, se determina a las 18:30. Esto lo que determina es que si cuando a Nicolás, 40 días después del hecho, le tomaron una declaración testimonial y él dijo, yo a la hora en que mataron a María Marta no estaba en el country, porque efectivamente a las 19 horas él no estaba en el country, y eso está acreditado por las cámaras en que él sale de Carmel. Lo cierto es que cuando cambian el horario a las 18:30, sí, a esa hora sí, él estuvo apenas 1:20 esa tarde, ¿sí? Él entra a las 17:38 con su hijo, que
a su hijo lo va a buscar temprano cuando, si hubiera querido llevar a cabo un hecho de esta envergadura, lo podría haber ido a buscar a la noche, y declaró a la madre del amiguito diciendo, sí, en realidad podía venir a la noche a buscarlo. Y Nicolás, por estar con su hijo, lo va a buscar temprano y todo. ¿Sí, Diego? Es una mesa en la cual hay mucho de los expedientes. Perdón, me quedó algo importante Sí. que aclararte respecto a eso que me preguntaste de la coartada. Se da otro malentendido. El mundo del juguete aporta el ticket Sí. de las 19:38. Estamos hablando de 20 años para atrás, con lo 20 cual años la tecnología atrás, era otra, tal ¿no? cual. Sí. Y entonces él confía en el ticket que le dan a la madre que ha hecho la operación con tarjeta de crédito y demás. Pero Visa informa que en realidad esa operación se llevó a cabo a las 21:01. ¿Sí? En su momento entendieron que 21:01 podía ser a lo mejor el horario en que al cierre del Cierre del negocio, lote. porque es el horario de cierre, a las 21 horas cerraba Paseo Alcorta, podría haber sido cuando el negocio descargó los tickets y los pasa electrónicamente a la compañía de tarjetas de crédito. Pues no, es probable, pero Nicolás esto lo termina por ahí le cae la ficha en cierta medida ahora en este debate, que haya podido ser esa efectivamente las 21 horas, la hora en que se llevó a cabo la operación de compra del juguete, y no las 19:38 como erróneamente informó el mundo del juguete. Pero vamos, él estuvo confiando en la información objetiva que se le dio, porque para ninguno de nosotros es sencillo reconstruir un día 40 días después, cuando para uno ha sido un día común y corriente, porque este día para Nicolás no fue diferente. Sí lo fue para Carrascosa y la familia. Y ellos, sí, que, bueno, Carrascosa después de 20 años recién admite ahora que estuvo en el Clubhouse ese día y lo negó durante todo su juicio, que era, digamos, si él no tenía nada que ocultar, era el marido de la víctima, ¿no es cierto? ¿Y por qué negó 20 años que había estado en el Clubhouse? Y así tanto, la hermana, la chica de Hurtig, recién tardó muchos años en contar que había estado en una farmacia, por ejemplo, ese día. Bueno, un montón de... Sí. O gente que había dicho que había ido a almorzar a lo de Bartoli, Claro. no, Y a a lo propósito de Vinello, esto, perdón. digo, tengo en mis manos acá parte del croquis, ¿no? Sí. Que aquel día tuvo lugar, y la Fiscalía tenía mucha expectativa en relación a poder ver a esos 3 jóvenes que en su momento eran adolescentes, Sí. que hoy tienen ya 20 años más, Sí. si realmente lo habían visto doblar la esquina. ¿Te puedo mostrar en el croquis? Estos 3 jóvenes lo cruzan aquí donde está esta cruz, ¿verdad? Sí. Lo que dicen, él corriendo hacia aquí y ellos caminando. Nicolás corre hasta aquí saliendo de su casa que estaba aquí, ¿sí? Entonces, a esta altura lo habrían cruzado, según relatan los 3 menores. Y él cruza por esto es un sendero que comprobamos en la inspección ocular que es absolutamente transitable, y todavía uno de los jueces dijo, pensar que nos pasamos todo el juicio escuchando a ver si se podía o no transitar, y por poco pueden pasar autos por allí. ¿Por qué? Porque va derecho al estacionamiento de Carmel, donde estaba el auto de la ex mujer de Nicolás, que ese día había ido a ver un concierto de Diego Torres con una amiga. ¿Y cómo fue la cuestión? ¿Ella por qué deja el auto en el estacionamiento de Carmel, el auto, el Siena Colorado de ella? Porque estaba con su bebé recién nacido, en un huevo que llevaba, el huevito con el bebé, el otro chiquito de apenas un año, más bolsos. Lo lleva, obviamente no va a haber ido caminando todo este trayecto que es enorme hasta la salida de Carmel. ¿Y por qué no se iba ella en el auto manejando por la autopista? Porque había tenido un accidente y de hecho había estado con cuello ortopédico y todo. Ahora, doctora, estos chicos, hoy ya mayores, ¿ratifican sus dichos? ¿Son contundentes en cuanto a en el decir? juicio oral que se hizo, que en la serie que escuché recién que contaste, faltaría dar cuenta de lo que fue el juicio que se hizo en el año 2011 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 contra familiares y amigos por el delito de encubrimiento. En ese juicio ya, en principio, 2 de los chicos dicen, no vimos para qué lado dobló, ¿sí? Con lo cual realmente es conteste con que la realidad de los hechos de que Nicolás dobla por el sendero a buscar el auto al estacionamiento, y que efectivamente está acreditado por el hecho de que él sale minutos después con su hijo en ese auto y no en su camioneta negra con la que había entrado. Y el otro, que fue el que, no voy a mencionarlo, pero fue el que trajo las dudas, ya en el juicio del año 2011,
Tanto así que la sentencia del año 2011, con el voto del doctor Ortolani, dice efectivamente ninguno de los 3 chicos pudo decirnos para qué lado doblaron. Es decir, que no es la primera vez. Y en una declaración del año 2018, en fiscalía amiga, digamos, porque era la fiscalía del doctor Quintana, que era la que quería acreditar la autoría de Nicolás, sin embargo, dijo claramente, yo no vi para qué lado dobló Nicolás. No decimos que mienta, decimos que reconstruir la memoria para todos, la evocación, no es un fenómeno sencillo, sino más bien muy complejo, ¿no? Muchos de los que están siguiendo de cerca esta charla se preguntarán, ahora entonces, ¿por qué está detenido Nicolás Pachelo? ¿Por qué la Fiscalía se basa en decir que, o qué pruebas en concreto hay contra él? Bueno, Si en es principio, inocente, ¿no? 2 cosas. Uno, señalar que, insisto, uno se encuentra con todo un cúmulo de elementos muy viciados, muy irregulares, y es distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo llevo 35 años litigando. ¿Y por qué? Porque los elementos adunados como panorama probatorio no son el resultado de una investigación no imparcial, porque la Fiscalía es parte, pero objetiva, ¿Puede de ser un que órgano... sus antecedentes, doctora? No, Digo, perdón, los de voy a ser más Pachelo. concreta, que son el cúmulo de elementos fueron construidos en pos de una estrategia de defensa de manera privada, particular, por investigadores privados y no por un órgano del Estado. ¿Sí? Sí. Esto Usted en primer dice, lugar. por ejemplo, de pintar un panorama de un personaje violento, de un ladrón, desde de un ya, delincuente. Nicolás, en serio, no es un chico violento. Nicolás es vehemente en su locuacidad, pero jamás en su vida ha usado armas. Eso está acreditado. Nunca en su vida, lleva 4 años y medio en sede penal, nunca ha tenido siquiera ningún enfrentamiento con otros internos, nunca se les ha secuestrado una faca. En su vida jamás usó un arma, nunca. Y la modalidad de Nicolás, de los hechos que sí efectivamente reconoce, es una modalidad de escruche que precisamente es un tipo de perfil delictivo que no usan armas y que le tienen especial aversión al enfrentamiento con una persona, con lo cual está estudiado que pueden permanecer, como efectivamente mostraron esos hechos de Nicolás, 6-7 horas estudiando una casa hasta que se haga de noche para ver efectivamente que no hay nadie en su interior. Es incompatible con la modalidad de este hecho y con el hecho de que Nicolás ese día apenas estuvo 1 hora en el Carmel. Sí. Ahora, ¿por qué la querella en algún momento intentó unir a la masajista Beatriz Michelini? Lo intentaron, digamos. Diego, de la querella, déjame hacerte una aclaración en principio. Mencionaste los vigiladores, perdón que te saque y ya vamos a lo de Michelini. Mencionaste lo de los vigiladores, que si bien la Fiscalía desistió de seguir adelante con la acusación respecto de los vigiladores, la querella en cambio la sostuvo, con lo cual el tribunal está habilitado, por fallo de doctrina de la Corte, a expedirse respecto de la situación procesal de los vigiladores, eventualmente condenándolos. Y quiero aclarar algo. Sí, por ejemplo, de los vigiladores llegaron 6 y 10 de la tarde, 18:10, y los propios fiscales aclaran que hasta las 7 menos 5, en que aparecen parados en la puerta de lo de María Marta, o sea, son los que más cerca han estado del domicilio, de la casa, ¿sí? Con relación a la hora del hecho. Digo, los propios fiscales dicen que todo ese tiempo no se sabe qué hicieron los vigiladores. Y por otro lado, la vestimenta, que este es el argumento para favorecerlos, de que no tenían la vestimenta, el uniforme ensangrentado. Lo cierto es que ese día llovía y usaban un piloto de plástico que era parte del uniforme, con lo cual que una persona pueda cometer, yo no digo que hayan sido porque no me toca a mí ser acusadora de los fiscales, de los vigiladores, pero que hayan podido cometer el hecho con un piloto de plástico puesto y luego quitárselo y que el uniforme debajo esté impecable, no tiene nada de extraño y podría haber sido. No es verdad que sea la ropa de Nicolás la única que no se haya auditado, como dijeron. Sí. De Michelini me habías preguntado. Digo, ¿se intentó en algún momento ver la figura de si ella era la que pasaba datos y cierta, digamos, connivencia con Pachelo? No, realmente es una hipótesis absurda. Michelini era masajista de toda una veintena de
de gente que vivía ahí en Carmel. La lista de ella, de pacientes, digamos, por decirlo de alguna manera, a los que les hacía masajes, era enorme, prácticamente a medio country Carmel. Y que le hiciera masajes a la mujer de Pachelo, realmente es un dato más. Eso convertiría también en sospechosos a medio Carmel. ¿No? Doctora, estamos terminando el programa. ¿Cuál es su sensación? ¿Qué va a pasar el 2 de diciembre? El 2 de diciembre. Yo confío que el tribunal no ceda a la tentación de querer ponerle un cierre más exitoso a una investigación que, cuando debió haberse resuelto el caso, no logró encontrar su solución. La realidad es que un flaco favor le haría a la justicia condenando a un inocente. Esa es la verdad, Diego. Y lo cierto es que Nicolás no es autor de este hecho. Nicolás, los hechos de otro modus operandi absolutamente distintos, que confesó y que los reconoció, no tienen nada que ver, y realmente con este del desgraciadísimo episodio de la muerte de María Marta García Belsunce. Con una primera investigación que además en su momento dejó mucho que desear y donde el tiempo, lamentablemente hoy, es la llave para que la balanza se incline de uno u otro lado, ¿no? Muchas gracias. A vos, Diego, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos, nosotros llegamos al final de Línea Roja, nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo, como siempre, en los últimos casos policiales y siempre anticipándonos, tal vez, en todos los temas que te vamos presentando. Acordate de esta charla, acordate de lo que vivimos en esta noche, porque seguramente habrá mucho más para contar aquel 2 de diciembre cuando Nicolás Pachelo reciba sentencia. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo aquí para hacer más Línea Roja a las 23 horas.